Hola chicos, ¿cómo andan? En este video les estoy mandando el material que corresponde a la unidad que nosotros llamamos exergía, que es un tema no muy conocido, no muy, por lo menos no tanto como la energía. Desde el punto de vista de la diagramación de la clase va a tener tres partes: una introducción teórica conceptual, una parte destinada al desarrollo de las ecuaciones de exergía para masas de control y una tercera parte destinada para el desarrollo de ecuaciones de los volúmenes de control, es decir, introducción, masa de control, volúmenes de control, dentro de los cuales vamos a ver también el análisis de algunos dispositivos como ya hiciéramos en clases anteriores. Bien, entonces sin más prolegómenos vamos a ver la parte introductoria conceptual. Para ello vamos a analizar dos sistemas. Primero, un sistema que es nuestra famosa máquina térmica que vimos cuando vimos la segunda ley termodinámica, y el segundo dispositivo es un dispositivo en el cual la energía potencial de una masa se transforma en trabajo de unas paletitas que agitan cierto fluido en un tanque. Bien, por el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio, nosotros sabemos que no todo el calor que recibe una máquina térmica puede convertirse en trabajo, ¿sí? Lo cual tiene como consecuencia que nuestro rendimiento de una máquina térmica sea menor al 100%. Es decir, no todo el calor puede transformarse en trabajo. Hay una parte que siempre se tira por más ideal que sea la máquina térmica. En segundo caso, energía potencial de esta masa. Soltamos la masa empieza a descender y me hace girar las paletas de este agitador. O sea, convierto energía potencial en trabajo. Ahora bien, si nosotros en este sistema despreciáramos los efectos de fricción, por ejemplo entre la masa y el aire que lo rodea, o entre las cuerdas del sistema de poleas, podemos decir que toda la energía cinética se transforma en trabajo. Es decir, por un lado la máquina térmica, en la cual no todo el calor se transforma en trabajo, y por otro lado este sistemita en el cual toda la energía potencial se transforma en trabajo. Este es el corazón de la exergía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir, dicho más elegantemente? Es que la energía no solamente tiene cantidad, y esa cantidad se conserva, como nos lo dice el primer principio de la termodinámica, sino que además cada tipo de energía tiene una calidad, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con calidad? Bueno, a su capacidad de transformarse en trabajo útil, que es para lo que lo queremos la mayoría de los ingenieros. Entonces, el concepto de exergía es una medida de la calidad de la energía. Sobre eso lo vamos a ir desarrollando, pero conceptualmente exergía es eso, mide la calidad de una energía. Y tiene una definición, por supuesto. La exergía también la pueden encontrar en alguna bibliografía como disponibilidad, ¿sí? Eso viene de una traducción del inglés, no importa. Exergía o disponibilidad para nosotros son sinónimos. Bueno, y vamos a empezar un poquito con las definiciones. Yo acá les dejé anotada en mi pizarrón que la exergía es el trabajo máximo que produce un sistema con respecto al ambiente. Y nosotros no habíamos definido qué era el ambiente, así que lo vamos a definir ahora. Supónganse que tenemos este sistema, un sistema, y nosotros tenemos, además del sistema,
para nosotros todo lo que no era sistema era medio o entorno. Bueno, ahora vamos a hilar un poquito más finito y vamos a decir que tenemos afuera del sistema tenemos un entorno que es inmediato, ¿sí? Que es el que sufre las consecuencias de los cambios en el sistema, y después tenemos una región más alejada a la que vamos a llamar ambiente, ¿sí? O sea, tenemos el sistema, el entorno inmediato y el ambiente. Ahora se me ocurre, por ejemplo, nosotros tenemos una taza de café en una habitación y la taza de café caliente, digamos, va a modificar solamente una porción de espacio que lo rodea en sus cercanías. Eso es el ambiente inmediato. Luego toda la habitación no se va a ver modificada, no va a modificar sus propiedades por una simple taza de café. Entonces a toda esa otra parte de la habitación nosotros lo vamos a llamar ambiente. Y el ambiente para nosotros, ¿qué es? Es un sistema de referencia nada más. Como la energía potencial requiere que nosotros tengamos un XY0, o mejor dicho, un Z0, el ambiente, desde el punto de vista de la termodinámica, para nosotros es nuestro sistema de referencia. Y en líneas generales, en este sistema de referencia, que es el ambiente, se define como T0 y P sub 0 a 25 grados centígrados y una atmósfera. El ambiente tiene la propiedad, por definición, de tener siempre temperaturas y presiones uniformes. Mejor dicho, todas las propiedades termodinámicas del ambiente son uniformes, y además, algo por ahí un poco más intangible, pero les doy la definición completa, el ambiente está libre de todo tipo de irreversibilidad. Metemos ahora en la parte 1, que es la exergía de sistemas cerrados. Vamos a deducir esta ecuación, una deducción bastante sencilla, para lo cual vamos a considerar un sistema combinado que consta a su vez de un sistema cerrado, un sistema que ya conocen, cilindro-pistón, que genera un diferencial de trabajo, que yo le puse trabajo del émbolo, y una máquina térmica reversible que genera una cantidad de trabajo diferencial MT, y a su vez expulsa una cantidad de calor diferencial QF a la fuente fría, que para mí la fuente fría en este caso va a ser T0, que es la temperatura del ambiente, que es, como vimos antes, nuestro estado de referencia. Entonces, el subsistema cilindro-pistón vamos a hacer que evolucione desde P1 y T1 hasta P0 y T0, que son las condiciones del estado del ambiente. Cuando el sistema evoluciona de esa manera, produce un trabajo, que es el trabajo, vamos a suponer que se expande. Entonces esto produce un trabajo que llamamos diferencial del trabajo del émbolo. Pero ese trabajo a su vez puede subdividirse en dos. Uno es un trabajo en el que el sistema tiene que hacer contra el ambiente, ¿sí? O sea, ese es un trabajo que, definido P0, es un trabajo que el sistema hace sobre el ambiente, con lo cual no es útil, no estoy obteniendo nada de ahí. El gas o lo que se expanda ahí entrega energía contra el ambiente, o sea, de ahí no puedo sacar nada. Pero una vez que el sistema ya ha hecho trabajo sobre el ambiente, todo lo que me queda es un trabajo que voy a llamar útil y que le voy a poner directamente W sub E. Por otro lado tenemos la máquina térmica, que entrega un diferencial de trabajo, como les dije, MT, y vamos a hacer un análisis del primer principio para este sistemita. Lo escribo todo en modo diferencial. El diferencial para nosotros de calor, que es QF, si tomamos este como sistema combinado, menos el diferencial de trabajo,
es igual al diferencial de energía. ¿Sí? Dentro de esta energía están todas, ¿no? La energía interna, la energía cinética y la energía potencial. También recordando, por definición de entropía, que diferencial Q sobre T es diferencial S, lo que voy a hacer es directamente escribir este Q, este diferencial QF, como T cerito, que es este, el del ambiente, por diferencial S. ¿Menos quién? Menos el trabajo, estos dos trabajos, y acá me comí un paréntesis, menos el trabajo útil, más el trabajo contra el ambiente, más el trabajo de la máquina térmica, es todo lo que yo obtengo, o son todos los trabajos que están involucrados en ese sistema, igual a la variación de energía, por supuesto. Entonces lo único que voy a hacer ahora es reacomodar y voy a poner este trabajo de útil del émbolo con el de la máquina térmica y lo voy a llamar directamente trabajo útil, porque son esas dos cosas de las que yo puedo obtener algo concreto. Entonces directamente voy a decir que la suma de estas dos es el trabajo útil, y acá me faltó, más P0 diferencial B. O sea, mi trabajo útil es todas las energías menos T0 delta S que pasa para acá y P0 delta B que pasa para acá. Ahora bien, ya directamente lo que puedo hacer acá es la integración. Entonces voy a decir que el trabajo útil, y ahora lo que hago es abrir este diferencial de energía. Mi trabajo útil es directamente el diferencial, o mejor dicho, el delta de energía interna, el delta de energía cinética, el delta de energía potencial, todo esto, ¿no? Es esto. Y luego los otros dos términos, T0 delta S que ya tenía y P0 diferencial B. Recuerden que el estado, el ambiente, es el que está definido con los ceritos, ¿sí? Y recuerden que un delta se define como final menos inicial, por eso que aparece U0 menos U, energía cinética cerito menos energía cinética, etc. Bien, ahora digamos lo voy a volver a operar de manera muy sencilla con este signo negativo y además diciendo que la energía cinética y la energía potencial en el ambiente son cero. Entonces ya este trabajo útil que yo voy a tener no es ni más ni menos que la exergía, o sea, es el trabajo máximo que yo puedo obtener comparándolo con el ambiente, ¿sí? Entonces voy a pasar el negativo, esto lo doy vuelta, este también lo doy vuelta, P0 delta B, este lo doy vuelta. Y bueno, después tengo la suma de las energías cinética y potencial, ¿sí? Correspondiente al sistema. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Así que, bien, esta es la definición de exergía, el trabajo útil, o sea, el trabajo máximo que yo puedo obtener partiendo de un estado determinado. Nosotros hemos partido de un estado 1, y comparándola con el ambiente. A la exergía nosotros lo vamos a llamar A mayúscula en este caso, y nosotros no solo tenemos la exergía de nuestro sistema, de nuestra masa de control, no siempre en realidad desde el punto de vista de la ingeniería se quiere comparar contra el máximo, sino que a veces resulta muy útil hacer un análisis de variación de exergía. ¿Sí? Entonces la variación de exergía que yo voy a poner delta A, le dije exergía, no es ni más ni menos que
si lo vamos a analizar en dos estados, es U2 menos U1 más, perdón que me cruce, a ver si puedo ponerme acá, P0, B2 menos B1 menos T0, S2 menos S1 más, bueno, esto lo simplifico, no les pongo la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y acá tenemos nuestra ecuación 2, que relaciona la exergía entre dos estados cualesquiera. De nuevo, la ecuación 1 es exergía, ¿sí? Porque es el trabajo útil contra el trabajo máximo comparado con el ambiente. Mi ecuación 2 relaciona la exergía entre dos estados y las compara, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una deducción para obtener una tercera relación. Entonces, con la última parte, que corresponde a la exergía de sistemas abiertos o volúmenes de control, en este punto necesito que vuelvan atrás un poquito, miren la guía de volúmenes de control, que hay una parte en la que nosotros hacemos una demostración matemática del trabajo del flujo que entra o sale de un volumen de control, valga la redundancia. Es importante para este punto, porque, bueno, repasamos muy brevemente. Si nosotros nos paramos en un volumen de control, el que está con la línea punteada azul, y hay una cantidad de materia que quiere entrar a ese volumen de control, esta materia tiene que hacer un trabajo sobre el flujo que está en la entrada, y ese flujo habíamos deducido que su expresión era directamente el producto de la presión por el volumen. Eso es lo que necesito que vean. Ahora vamos a analizarlo del otro lado para que sea un poquito más gráfico, y vamos a pensar que hay una cantidad de materia que quiere salir de nuestro volumen de control, para lo cual vamos a pensar que hay un émbolo imaginario con la compresión P0, ¿sí? Externa P0, y entonces este trabajo de flujo que el volumen que este pedacito de materia está haciendo va a tener de nuevo dos partes. Una parte que va a ser el trabajo útil, y otra parte que va a ser el trabajo que la materia tiene que hacer contra el P0, que es el ambiente. Entonces, si nuestro trabajo de flujo era P por B, nuestro trabajo útil va a ser este mismo P por B menos P0 por B, que es el trabajo que tiene que hacer contra las condiciones del ambiente, que es contra lo que siempre comparamos. Entonces, de acá el desarrollo matemático es bastante sencillo. Vamos a empezar con la nomenclatura. A le habíamos dicho que era exergía, y sub F, le ponemos sub F para la de un flujo, ¿sí? Entonces a esto se le llama exergía del flujo. Entonces va a ser igual a la diferencia de energía interna, es decir, la energía interna del sistema menos la energía interna del sistema en las condiciones del ambiente. Bueno, el término de P por B, T delta S, la energía potencial cinética, y todo esto lo vimos cuando toda esta parte está en la parte de sistemas cerrados, y ahora se le agrega a nuestro sistema abierto volumen de control el trabajo útil de flujo. El trabajo útil de flujo que dijimos que lo habíamos definido como PB menos P0 por B. Entonces lo único que vamos a hacer acá es operar un poquito matemáticamente. La energía interna la dejamos como está. P0, este término le aplico la propiedad distributiva. Digo que P0 por B menos P0 por B0 menos el término T0
delta S, energía cinética, energía potencial, y los dos términos del trabajo útil. Entonces lo que voy a hacer ahora es reagrupar. Voy a reagrupar de manera tal de obtener esta expresión, que es la entalpía, que es la suma de energía interna más P por B. Entonces voy a decir que U más PB, más este PB, menos U0 por P0, B0, menos T0 delta S, menos las energías cinética y potencial, y estos dos términos, P0 por B y P0 por B, se cancelan. Con lo cual, fíjense, U más PB menos, perdón, este es positivo, más U más PB es una variación de entalpía. Entonces, la entalpía del sistema menos la entalpía en el ambiente, en el estado del ambiente, menos T0 por delta S más energía cinética y potencial, es la exergía, lo que llamamos exergía del flujo, y es nuestra ecuación 4. Del mismo modo que para los sistemas cerrados teníamos una variación de exergía, también tenemos una variación de exergía de flujo, ¿sí? Que no es ni más ni menos lo que compara la exergía en dos estados definidos cualesquiera, 1 y 2 le puse en este caso, H2 menos H1 menos T0 por la variación de entropía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, es lo que llamamos la ecuación 5, de nuevo la energía, la variación de exergía de flujo. A la ecuación 2 la podemos escribir de la siguiente forma. La variación de exergía menos P0 delta B es igual a la variación de energía interna, a la energía potencial, la cinética, menos T0 diferencial S. Ahora van a ver para qué nos sirve eso. Bien, exergía también conceptualmente involucra tanto el primer principio como el segundo principio, y esto se pone de manifiesto en la ecuación que vamos a obtener ahora, que es la del balance de exergía. Para lo cual vamos a escribir la ecuación la ecuación del primer principio como, ya de una manera integrada, diferencial de energía interna más de diferencial de energía potencial más de diferencial de energía cinética es igual a la integral del diferencial del calor menos el trabajo. Y por otro lado, vamos a escribir la ecuación del segundo principio, ¿sí? Para sistemas cerrados. Ustedes recuerdan que delta S es la variación de entropía del sistema cerrado, es igual al término de intercambio de entropía por calor más la generación de entropía que denominábamos con el signo sigma. Al balance de entropía lo voy a multiplicar por T0, que recuerden es la temperatura del ambiente, de nuestro sistema de referencia. Y no solo lo voy a multiplicar por T0, sino que además voy a restar. Al primer principio le voy a restar el balance de entropía, con lo cual me va a quedar la variación de energía interna más la potencial más la cinética menos T0 por delta S, recuerden que lo había multiplicado acá, es igual al diferencial de calor menos el trabajo menos T0 por la generación de entropía menos esta integral por T0, esta por esta. Bien, ahora fíjense que todo esto que yo les pongo entre paréntesis, esto que yo les pongo entre paréntesis no es ni más ni menos que esto que tengo acá, con lo cual lo voy a reemplazar directamente por la variación de exergía menos P0 por delta B.
Una vez hecho ese reemplazo, lo que voy a hacer acá es directamente voy a sacar factor común entre los diferenciales de calor y voy a decir que el diferencial de calor es 1 menos T0 sobre T, el que sale de acá. Y lo escribo menos el trabajo menos T0 por sigma. Y ahora lo más sencillo que voy a hacer es reordenar y voy a decir que voy a despejar directamente que la variación de exergía es diferencial Q multiplicado por 1 menos T0 sobre T menos, y lo voy a poner entre corchetes por algo que ya van a ver, el trabajo multiplicado por P0 delta B, que sale de acá, y restado este término que es sigma por T0, que se acuerdan que sigma era lo que nos daba una medida de las irreversibilidades internas del sistema. Entonces me va a quedar esta ecuación, es la ecuación que yo llamo 3, y es la ecuación del balance de exergía. O sea, tenemos ya balance, el primer principio es un balance de energía, del segundo principio obtuvimos un balance de entropía, y de la combinación del primer y segundo principio obtenemos lo que es el balance de exergía. ¿Sí? Y como siempre les digo, hay que analizar qué significa cada uno de estos términos. Vamos a empezar con este, que por ahí es el más sencillo. Y este término se lo conoce como destrucción de exergía. ¿Sí? La A de la exergía y la D de destrucción, que es T0 por sigma, puede obtener ¿qué valores? Puede obtener valores positivos y cero. ¿Por qué? Porque este sigma, recuerden ustedes, estaba relacionado con la presencia de irreversibilidades del tipo interna, ¿sí? O sea, las que están adentro del sistema. Y estas irreversibilidades están o no están. Si están, tienen un valor mayor que cero. Y si no están, vale cero. Con lo cual, dentro del balance de exergía hay un término relacionado con la aparición de irreversibilidades, y es el término de destrucción de exergía. Miremos ahora este término que está relacionado con el calor. De hecho se llama transferencia de exergía por calor. Y recuerden que nosotros un diferencial de Q lo podemos expresar como T por diferencial S, ¿sí? De acuerdo al segundo principio. Entonces nosotros estamos analizando una variación de exergía o un análisis exergético del estado 1 al estado 2. Ok, entonces yo digo que del estado 1 al estado 2, a temperatura T, todo lo que está por debajo de esa curva es obviamente la cantidad de calor, ¿sí? Que para nosotros es T por diferencial S. Pero nosotros tenemos una parte de calor que ya sabemos que no sirve, que no es exergía, no puede ser convertida en calor. Bueno, esta parte es la que no puede convertirse en calor, es T0 diferencial S. O sea, esta parte que está acá es la transferencia de exergía por calor, ¿sí? Y el calor útil, digamos, el que puede convertirse en trabajo, no es ni más ni menos que la diferencia entre estos dos. O sea, si esto es todo, si T por delta S es todo y le resto T diferencial S, este va a ser la exergía del calor, ¿sí? También se lo denomina de esa manera, exergía del calor. Exergía del calor. Bien, del mismo modo yo puedo analizar mi término de trabajo. Y bueno, lo voy a analizar de una manera muy similar. Yo voy a decir que del estado 1 al estado 2 hay una evolución y toda el área por debajo de la curva es el trabajo. Ahora bien, si yo lo comparo contra el ambiente, en realidad hay una parte que tengo que restarle, que es este P0 delta B. Y P0 delta B es el área
del rectángulo que va desde el estado 1 al estado 2, ¿sí? En la línea de la isobara de P0. Bien, o sea, en resumen, hasta ahora de sistemas cerrados tuvimos 3 ecuaciones. La primera ecuación, que es la que mide la exergía, o sea, el máximo trabajo teórico posible que se puede obtener un sistema comparado con el del ambiente. Una serie que era la ecuación 1, la ecuación 2, que es la variación de exergía de un sistema, o sea, ya no comparado contra el ambiente, sino en dos estados determinados, 1 y 2 cualesquiera. Y por último tenemos una ecuación que es la ecuación 3, que es la que nos da una idea del balance de exergía. Y fíjense, algo para comentar muy importante. Este término es la destrucción de exergía, ¿sí? Con lo cual, lo que nos está diciendo que este balance no es conservativo. O sea, la exergía no se conserva. La energía se conserva, pero la exergía no. Nos queda ver finalmente, para sistemas abiertos, la parte de balance de exergía, para lo cual vamos a partir de lo que es el balance de exergía para sistemas cerrados, que era la ecuación 3. Entonces vamos a partir de nuestra ecuación 3, la única diferencia que van a encontrar que en lugar de una integral yo voy a poner una sumatoria de calores o de diferenciales de calor, porque pueden ser varias las fuentes. Pero básicamente esta es la ecuación de exergía de sistema abierto. Y voy a hacer dos cosas. Primero voy a dividir diferencial T cada término. ¿Sí? Lo voy a poner en función del tiempo. Y la segunda cosa que voy a hacer, que necesito necesariamente, es agregarle los términos de cambio de exergía por flujo, es decir, la materia que entra tiene una cantidad de exergía aparejada y la materia que sale tiene una cantidad de exergía aparejada, entonces me falta el término. Y entonces esto lo voy a expresar como la sumatoria de la entrada por el caudal másico de la entrada por la exergía de flujo a la entrada menos caudal másico de salida por la exergía de flujo de salida. Ahora bien, vamos a empezar con algunas simplificaciones. La primera simplificación que vamos a hacer es la del estado estacionario. ¿Sí? Recuerden que en el estado estacionario las propiedades del volumen de control no cambian con el tiempo. Bueno, con lo cual esta vale 0, que es la variación de exergía con respecto al tiempo, y esta otra también vale 0. Y en todo lo que es calor, trabajo y generación de entropía, directamente lo puedo expresar con los puntitos que indiquen unidad de tiempo. Entonces, directamente esa expresión de arriba la puedo escribir como 0 es igual a la sumatoria de los calores, o sea, de la exergía del calor, menos el trabajo, menos la destrucción de exergía, más el intercambio de exergía relacionado con los caudales que entran y que salen. Esa es nuestra ecuación 6, la ecuación del balance de exergía para sistemas abiertos, como bien les dije anteriormente. Y del mismo modo que hicimos en guías anteriores, vamos a analizar con esta ecuación distintos dispositivos. Los dispositivos son turbinas, bombas y compresores, y algunos intercambiadores, o sea, y dos tipos de intercambiadores de calor, uno de contacto directo y otro sin contacto. Empezamos por la turbina, para lo cual primero vamos a hacer algunas simplificaciones.
Yo voy a decir primero que mi turbina es adiabática, con lo cual en esta ecuación este término se me hace 0. Y también voy a decir que hay un solo caudal de vapor que entra a la turbina, ¿sí? Como es en estado estacionario, el caudal que entra es igual al que sale, entonces directamente lo escribo con la letra M puntito. Y además, para trabajarlo más sencillamente, directo voy a dividir todo por el caudal másico, así me queda una expresión simplificada. Entonces, de esta expresión dividida por el caudal másico, como ya les dije, podemos sacar lo siguiente: la diferencia de exergías entre la entrada y la salida de una turbina es igual a la exergía, mejor dicho, al trabajo, que es exergía pura, más el término de destrucción de exergía. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos irreversibilidades tengamos, este término va a ser cada vez menor, y si no hay ninguna irreversibilidad, toda la exergía se transforma en trabajo, ¿sí? Con lo cual podemos definir un rendimiento con respecto a la exergía, y de hecho se define un rendimiento exergético. Para el caso de la turbina, el rendimiento se define como el trabajo que se obtiene en la turbina dividido la variación de exergía entre cada una de las corrientes, ¿sí? Si la turbina es adiabática y no hay variaciones de energía cinética y potencial, el trabajo está dado por la diferencia de entalpías, mientras que la exergía, como vimos en la ecuación 5, si mal no recuerdo, la variación de exergía para un volumen de control tiene esta forma, ¿sí? Y hay algo muy importante acá, que es que este rendimiento, a diferencia del rendimiento térmico, sí puede ser igual a 1, porque si este término, que es el de destrucción de exergía, es 0, o sea, este delta S es 0, esto es igual a esto y el rendimiento exergético vale 1. Al rendimiento exergético también se lo llama rendimiento del segundo principio o rendimiento de la segunda ley. Vamos a analizar ahora el segundo caso, que es el caso de una bomba. Una bomba también para el compresor vale lo mismo, así que vamos a poner acá. Compresor o bomba, el análisis es exactamente el mismo. Partimos, digamos, de la ecuación modificada 6, que contempla una evolución adiabática, y en la que además se dividen todos los términos por el caudal másico. El trabajo que me consume una bomba a un compresor despejado de esta ecuación se parte en dos también. Una parte es aumentarle la exergía al flujo, ¿sí? ¿Sí? Parte de la energía que yo entrego a la bomba, una parte va a aumentar la exergía al flujo de lo que sea que esté moviendo, y otra parte eventualmente se destruye, aparece como exergía destruida. Bueno, del mismo modo que en la turbina, hay también asociado un rendimiento exergético que se define como la variación de las exergías, o la variación de exergía de la corriente, dividido el trabajo que yo estoy gastando en la bomba. El último análisis tiene que ver con el rendimiento exergético de un intercambiador de calor, para lo cual de nuevo partimos de nuestra ecuación 6, que es el balance de exergía para volúmenes de control, y vamos a hacer las siguientes simplificaciones. Primero, la más obvia, que en un intercambiador de calor no hay ningún trabajo asociado,
porque no se expande ni se contrae, ni tampoco tiene asociado ningún dispositivo, con lo cual el trabajo en esta expresión es 0. Y vamos a hacer la suposición que este sistema es adiabático, con lo cual este término es 0. Este término, vamos a aclararlo por las dudas, es el término de la exergía asociada al calor y tiene que ver, digamos, con la exergía asociada al calor que se intercambia por las fronteras del sistema. ¿Sí? Con lo cual este término sería 0 si nuestro intercambiador está perfectamente aislado. Ahora bien, en un intercambiador de calor, en su forma más básica, hay una corriente caliente y una corriente fría. Lo que se busca hacer es obviamente cruzarlas y aprovechar esa energía. Entonces puse un intercambiador de calor con dos corrientes. La corriente roja es la corriente que voy a llamar corriente caliente y la azul es la corriente fría. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esas simplificaciones, voy a empezar a trabajar sobre mi intercambiador de calor. Entonces directamente voy a decir que sigma, o sea, la generación de entropía por T0 es, y vamos a mirar esta sumatoria. Sumatoria es caudal másico la sumatoria del caudal másico de las entradas por la exergía del flujo de las entradas. Esto es una F. Entonces, ¿quiénes son las entradas? Bueno, las entradas son 1 y 3. Entonces voy a decir, el caudal másico de las corrientes de entrada es caudal másico por la exergía de flujo en el punto 1 más caudal másico de la otra entrada, que es 3, es caudal másico MF, por la exergía del flujo en el punto 3. No sé si hace falta que lo aclare, pero por la duda lo aclaro. Yo digo que este caudal es MC y este es MF, y este caudal, está en estado estacionario, ¿no? Vale la aclaración, con lo cual el caudal másico acá es el mismo que acá. Por su parte, el caudal másico de acá es el mismo de acá. Bien, esto era esta sumatoria y nos falta la sumatoria de la salida. Bueno, ¿quiénes son las salidas? Caudal másico MF por AF4, ¿sí? Más MC por la exergía de flujo en el punto 2. O sea, sumatoria de entradas son estas dos, sumatoria de salidas son estas dos. Lo único que hago ahora es operarlo matemáticamente y voy a agrupar para sacar factor común caudal másico C y caudal másico F y llego a esta expresión, ¿sí? A que el caudal másico multiplicado por la diferencia de exergías de la corriente caliente más el caudal másico multiplicado por la diferencia de exergía de la corriente fría menos el término de destrucción es igual a 0. Lo vuelvo a acomodar y fíjense que yo les decía que justamente un intercambiador de calor tiene como objetivo calentar una corriente utilizando otra. Entonces tiene mucho sentido pensar en algún tipo de rendimiento en el cual se pueda decir o se pueda vislumbrar de alguna manera de qué forma se está realizando esa transferencia, o mejor dicho, cuantificar la forma en que se hace esa transferencia. Y fíjense, el cambio de exergía en la corriente caliente puede tener también dos partes. Primero, la parte de exergía que le transfiere a la corriente fría y la destrucción de exergía. Y de nuevo, si la destrucción de exergía puede ser 0, el rendimiento es 1. Ahora, la pregunta es, y va a ser seguramente una pregunta para la guía, es: ¿puede
es la destrucción de exergía para un intercambiador ser cero. Ahí se las dejo picando. Bueno, les decía entonces que podemos definir un rendimiento exergético, y el rendimiento exergético va a relacionar la exergía que recibe la corriente que se quiere enfriar con la exergía que recibe la corriente caliente con que se va a calentar la primera. O sea, de nuevo, perdón porque me trabé, es la exergía de la corriente fría dividido la variación de exergía de la corriente caliente. Bueno, y a cada una de estas le cabe su definición de variación de exergía, ¿no? Es decir, H4 menos H3 menos T0 por delta S, y esta sería H2 menos H1 menos T0 S1 menos S2. Bien, entonces como resumen tenemos una nueva propiedad termodinámica que se llama exergía, que relaciona, digamos, el primer principio con el segundo, nos da una idea de la calidad de la energía, y luego para los análisis tenemos tres ecuaciones fundamentales para los sistemas cerrados y las análogas para los sistemas abiertos. Las tres ecuaciones son: la primera que vimos, es la ecuación 1, que nos permite determinar la exergía, es decir, el trabajo útil comparado con lo que definimos el ambiente. La ecuación 2, con la cual podemos calcular la diferencia de exergía entre dos estados cualesquiera. Y la ecuación 3, que es aquella que involucra el balance de exergía con el término de destrucción de exergía, etc. Para los volúmenes de control, les decía, también tenemos las análogas. Tenemos la ecuación 4, que es aquella en la que podemos calcular la exergía de un flujo, es decir, el trabajo máximo que puede obtenerse a partir de ella comparada con el ambiente. La ecuación 5, que conecta la exergía entre dos puntos cualesquiera en análisis, y la ecuación 6, que es esta que tenemos acá, que es la de variación balance de exergía para un volumen de control.